Las encuestas señalaban a Luis Carlos Galán como el más probable vencedor en las elecciones presidenciales colombianas de 1990. Para cerrarle el paso, fue asesinado por medio de un complot entre narcotraficantes, políticos y agentes del Estado. Impacta 2 veces en el chaleco y 3 veces en el área ilíaca izquierda. Pablo Escobar crea un odio visceral contra Luis Carlos Galán. Escucho un alboroto de mucha gente corriendo por un corredor hacia las salas de cirugía. Los narcotraficantes asesinaron a Galán y el Estado colombiano lo dejó matar. El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán, precandidato liberal a la presidencia de Colombia, se iba a dirigir a sus seguidores en el municipio de Soacha. Al subir a la tarima, una ráfaga de metralleta logró impactarlo un poco más abajo del chaleco protector. La vida del precandidato quedó pendiendo de un hilo. Recientemente, la Fiscalía General de la Nación ha propuesto declarar el caso Galán como un delito de lesa humanidad para evitar que sea cerrado por vencimiento de términos al cumplirse 20 años del asesinato. Estamos frente a un genocidio. Eso es un exterminio y eso es un delito de lesa humanidad. La Fiscalía ha planteado que el crimen corresponde a un plan para eliminar a los fundadores del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, así como a decenas de concejales y partidarios del movimiento. 20 años después del atentado, aún se sigue eliminando a posibles testigos, como el paramilitar alias Piraña, quien fue asesinado en mayo del 2009, 4 días antes de rendir testimonio, con el cual podría implicar a paramilitares y políticos en el crimen. También fue asesinado el excongresista Carlos Oviedo, testigo principal en la denuncia contra Alberto Santofimio Botero, el único político vivo acusado de complicidad en el asesinato contra Galán. Hoy fue asesinado el excongresista de Armenia, Carlos Oviedo Alfaro. ¿Quién o quiénes habrían podido ordenar estas muertes? Indudablemente personas que tienen interés en que no se conozca la verdad. Pero esos episodios, esas circunstancias, lo que están demostrando es que la investigación va por muy buen camino. Es precisamente ese monstruo que se construyó en los años 80 de políticos, narcotraficantes, paramilitares y agentes del Estado. Es un monstruo como una unión de un proyecto que tenían de apoderarse del país, que todavía sigue en algunos casos vigente y en algunos casos con poder, y evidentemente no quiere que se conozca la verdad. Pasados 20 años, todavía hay dudas, hay sombras, hay vacíos que no permiten que esa investigación esté totalmente concluida. 2 días antes del asesinato de Galán, los sicarios se dirigieron a la plaza donde se iba a realizar el acto político para estudiar su plan de acción. En Soacha se presentaron graves fallas a la seguridad de Luis Carlos Galán, sin tener en cuenta las numerosas amenazas que pesaban en su contra. Los narcotraficantes de Medellín pusieron $500.000 por su cabeza. Luis Carlos era la persona más amenazada en Colombia en esa época y era la persona más desprotegida en el momento de su muerte. Los sicarios aprovecharon la alianza con miembros de los aparatos de seguridad del Estado, situación que aún se investiga. El exministro Juan Lozano, amigo y colaborador de Galán, fue testigo directo el día del crimen. Los narcotraficantes asesinaron a Galán y el Estado colombiano lo dejó matar. Permitieron que Luis Carlos Galán llegara a la plaza de Soacha sin protección adecuada, sin requisas en la plaza, sin control de tarima, sin control de la primera fila, sin revisión de armas. Colombia, 18 de agosto de 1989. 8:15 de la noche. Luis Carlos Galán llega al municipio de Soacha en su carro. Unas cuadras antes de la plaza, baja del auto y es conducido a una camioneta que lo lleva a la tarima, desde donde se dirigirá al pueblo. A ese vehículo también suben los sicarios. El triunfo de Galán habría afectado los intereses de diversos sectores, tanto de los carteles de la droga como de políticos y otros beneficiarios del negocio ilícito. Los 2 carteles colombianos más importantes que luchaban por el dominio del tráfico de drogas eran el cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, y el cartel de Cali, que trabajaba más en la sombra,
sin apariciones políticas directas, bajo el mando de los hermanos Rodríguez Orejuela. El atentado contra la vida de Luis Carlos Galán fue orquestado por una compleja organización que planeó cada uno de sus pasos y cuyas ramificaciones y agentes aún no se han esclarecido del todo. José Eber Rueda Silva, uno de los sicarios que participó en el atentado contra Galán y que llegó a conocerse más adelante como el hombre de la pancarta, escribió una carta a su madre en mayo del año 92, un mes antes de ser asesinado. Si llegado el caso me asesinan, ya que soy la última persona que me encuentro detenida, porque a casi todos mis compañeros los han asesinado por estar comprometidos en el caso Galán, dejo este escrito para que mi mamá, Lila Silva, lo entregue a la justicia en el caso de que no alcance a confesar ahora en julio que empieza a funcionar la fiscalía. En su carta, Rueda Silva relataba los pormenores del plan contra Galán. Nos devolvimos para Bogotá a cumplir la orden de los patrones de hacerle inteligencia al doctor Galán, y al poco tiempo se nos pegó otro combo tras el mismo objetivo. Luis Carlos Galán provenía de una familia liberal de Bucaramanga y desde muy joven se interesó por la política. Su hijo, Carlos Fernando Galán, relata los primeros pasos de su padre en actividades públicas. Cuando tomó la decisión de hacer política consideró lo siguiente, y es que él le habían inculcado una vocación de servicio en cierta forma, de trabajar por la comunidad y que su vida solo se sentiría realizada si trabajaba por los demás. En 1970, Galán fue nombrado ministro de Educación cuando solo contaba con 27 años. En 1972 tuvo el cargo de embajador en Italia, y a su regreso a Colombia se dedicó de lleno a la política, y ocupó una curul como senador de la República. En 1979 fundó el Nuevo Liberalismo. Las tesis del Nuevo Liberalismo se concentraban en lo político, en la profundización de la democracia, en la búsqueda de transparencia en el quehacer político y la financiación de la política, en la incorporación de los criterios de participación de la base ciudadana en los esquemas electorales. Cuando trabajaba como periodista en el diario El Tiempo, conoció a Gloria Pachón, con quien contrajo matrimonio en 1971. Hubo un acontecimiento, o varios acontecimientos, que lo llevaron a preocuparse fundamentalmente por los problemas del narcotráfico. Él insistía que lo grave del narcotráfico era el poder corruptor que esos dineros generaban en una sociedad, y era un poder que estaba en posibilidades, por la cantidad de dinero, de infiltrar todas las instituciones y desviar evidentemente el ejercicio de las instituciones ya no en favor de los ciudadanos, sino de esos intereses particulares ilegales. Desde finales de los años 70 el narcotráfico comenzó a influir en los diversos aspectos de la vida colombiana, en la política, en la economía, con la compra de terrenos, la creación de empresas de fachada y el lavado de activos, y también en la infiltración de las organizaciones del Estado. Por eso, Luis Carlos Galán decidió emprender una lucha sin cuartel en su contra. Instrumento político al servicio del destino de Colombia. Se echa en hombros la lucha contra el narcotráfico y contra los narcotraficantes. El 17 de febrero de 1989, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y algunos de sus aliados se reunieron para planear el asesinato del precandidato.